Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Un placer saludarles. Espero que estén bien. Hoy es día 6 de junio, jueves aquí en España del año 2024, por supuesto. Y nada, son las 5 y ¿qué hora? Las 5:50 exactamente de la tarde. Y estamos aquí hoy para continuar con ese especial, que era el último capítulo, el 14, se titula Luz y Vida, del libro El conocimiento de la vida, de Witness Lee, que terminamos y hace poco de leer y de releer, porque ya lo habíamos leído, y entonces vamos a continuar con él. Mañana ya, Dios mediante, retomamos otra vez el libro Las Edades, Daniel, profeta de las Edades. Bueno, comencemos. La primera parte estuvimos viendo Luz y Vida, que el epígrafe 1, la vida es diferente del comportamiento. Después vimos el epígrafe 2, la vida proviene de la luz. Y también vimos el epígrafe 3, la luz está en la palabra de Dios. Hoy continuamos con el epígrafe 4, que es la luz es el sentir interior. Esta segunda parte del capítulo a mí me ha gustado todavía más que la primera, así que atención. Dice, hemos visto que la luz está en la palabra de Dios y que esta palabra de Dios se refiere a la palabra que el Espíritu Santo nos habla interiormente. Por lo tanto, la luz que recibimos no es una luz exterior y objetiva, sino una luz interior y subjetiva. Juan 1:4 nos dice que la vida de Dios está en el Señor Jesús y que esta vida es la luz de los hombres. Cuando recibimos al Señor Jesús como Salvador, esta vida entra en nosotros y llega a ser nuestra luz de la vida. Génesis 8:12. Por consiguiente, hablando con propiedad, esta luz no es una luz objetiva que nos ilumina desde afuera, sino una luz subjetiva que nos ilumina desde nuestro interior, comenzando por nuestro espíritu y luego extendiéndose hacia el exterior de la circunferencia, es decir, hacia el alma, entendimiento, emociones, voluntad, y después hacia el cuerpo. Efesios 1 del 17 al 18, una de las oraciones de Efesios, que les recomiendo que hagan si ustedes no las hicieron nunca, si son guiados por el Señor, pues sería bueno que las hicieran. Dice que cuando recibimos el espíritu de revelación, los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, lo cual también significa, o son alumbrados, lo cual significa que recibimos por dentro el resplandor de la luz. Puesto que la revelación del Espíritu Santo es un asunto interno y subjetivo, la luz que esta revelación trae consigo ciertamente no debe ser una luz objetiva fuera de nosotros, sino una luz subjetiva dentro de nosotros. Debido a que la luz está dentro de nosotros, cada vez que la luz brilla nos proporciona cierta consciencia o sensibilidad interior. Así que podemos decir que esa luz es nuestro sentir interior. Siento del Señor, o quizás incluso sería mejor, porque eso es sentir, es más bien de la parte del alma, quizás decir intuyo del Señor, porque intuimos en nuestro espíritu. Así que podemos decir que esa luz es nuestro sentir interior o nuestra intuición interior. Consideremos mi ejemplo, el ejemplo que puso antes, de llevar la túnica nueva en el tiempo del año nuevo.
¿Se acuerdan que relataba él que en Año Nuevo pues se levantó, hizo su oración, se puso de rodillas, hizo su oración, su lectura de la Biblia y sintió la presencia de Dios normal. Luego su madre le dijo que le había preparado la túnica, debe ser una tradición, con algún significado, no sé si espiritual o algo, de las tradiciones chinas, y él pues sin pensarlo más se la puso y tal, ¿no? Y a la noche cuando se fue a acostar y fue a orar, pues no sentía la presencia de Dios, como que había una interdicción ahí que no le dejaba fluir al espíritu, ¿no? Y entonces, pues se dio cuenta que quizás había sido por esa túnica, se quitó la túnica y entonces pudo orar con libertad. Eso nos lo contaba en la primera parte de Winnesley. Dice, al llevar la túnica no sentí paz por dentro, aquella sensación fue la iluminación interior. Así que la luz interior es el sentir interior y el sentir interior también es la luz interior. Hace más de 10 años casi nunca usamos esta palabra sentir, casi nunca usábamos. Será mejor, ¿no? La palabra sentir, en cursiva. Ahora entendemos claramente que si hablamos del resplandor de la luz no podemos evitar hablar de un sentir, porque el sentir que tenemos interiormente es la iluminación que obtenemos. Hoy en día, si estamos en luz o en tinieblas, si hemos sido iluminados mucho o poco, depende de la condición de la sensibilidad dentro de nosotros, porque el sentir que tenemos interiormente es la iluminación que obtenemos. Hoy en día, si estamos en luz o en tinieblas, si hemos sido iluminados mucho o poco, depende de la condición de la sensibilidad dentro de nosotros. Una persona sin sensibilidad interior está en tinieblas y no permite que la luz de Dios resplandezca en él. Una persona que tiene sensibilidad interior está llena de luz y es transparente. No tiene tinieblas, no tiene sombras en su interior. Hasta que huyan las sombras, decía en Cantar de los Cantares. Hay algunos hermanos y hermanas cuya condición delante del Señor es semejante. Cuando otros tienen contacto con ellos, sienten que estos son transparentes y tan claros como el cristal. Me dijeron que había un hermano que daba a otros la impresión de ser transparente cada vez que hablaba. Esta palabra es cierta. Cuando algunos hablan, uno siente que no son transparentes. De que hay una barrera ahí, ¿no? Otros, según parece, tienen un poco de luz interior, pero no son exactamente transparentes. Y otros todavía, tan pronto como se levantan y hablan, nos hacen sentir que son completamente transparentes. Son así porque están llenos del sentir interior. Es decir, no dicen una cosa y viven la contraria o hacen lo contrario, sino que son también transparentes. Son de ojo sencillo. ¿Cómo podemos? Perdón. Son así porque están llenos del sentir interior. Siempre pasa que cuanto más conciencia tiene un hombre, más transparente es. ¿Cómo podemos estar llenos de este sentir y llegar a ser transparentes? Esto depende de nuestra manera de tratar al Espíritu Santo cuando nos ilumina y nos hace conscientes. Si no obedecemos esta conciencia dada por el Espíritu Santo, esa sensación, ese sentir, ese intuir, no seremos transparentes interiormente y nuestra capacidad de sentir inevitablemente se volverá lerda y embotada. Se embota, se bloquea. Si desobedecemos una y otra vez, con el tiempo la conciencia interior vendrá a ser más embotada, más borrosa, hasta que se quede completamente endurecida y sin sensibilidad. Si estamos dispuestos a obedecer continuamente la sensibilidad dada por el Espíritu Santo ganará más terreno en nosotros y tendrá más y más oportunidad de obrar, la iluminación se hará más y más clara y la conciencia será más rica y más sensible. Bueno, avanzamos otro epígrafe más, el quinto. Dice, la iluminación depende de la misericordia de Dios, no del que quiere ni del que corre, como dice la palabra, sino del que el Señor tiene misericordia. ¿Cómo podemos recibir iluminación? ¿De qué depende la iluminación?
Por parte de Dios la iluminación depende totalmente de la misericordia de Dios. Tendrá misericordia, perdón, del que tenga misericordia y se compadecerá del que él se compadezca. Romanos 9:15. El que recibe revelación es aquel a quien dé revelación. El que obtiene iluminación es aquel a quien Dios ilumine. Depende de Dios totalmente y no de nosotros. Depende de Dios totalmente y no de nosotros. Así que nadie puede reclamar luz y nadie puede controlar la luz. Cuando la luz viene, viene sola sin que la busquemos. Cuando la luz no viene, aun cuando uno la busque, no vendrá. Es precisamente como la salida del sol. Cuando sale el sol, sí sale. Cuando sale el sol, sí sale. Puede ser que usted no quiera que salga, pero no le escuchará. Cuando el sol no sale, no sale. Aunque usted quiera que salga, no le escuchará. De igual manera, si Dios nos ilumina, podemos ser iluminados, pero si Dios no nos ilumina, no podemos hacer nada. Saulo se había opuesto a Dios y no tenía ningún deseo de buscar la luz. No obstante, un día, mientras iba por el camino a Damasco, se le apareció la luz del cielo, haciéndolo postrarse y ser bendecido en gran manera. Hechos 9 del 3 al 4. Esto es lo que se llama libre albedrío, ¿verdad? Bueno, se lo digo en plan irónico. Dios tuvo misericordia de él, así que la luz de Dios no es controlada por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Depende totalmente de la misericordia de Dios. Por lo tanto, si queremos ser iluminados, solo podemos esperar a Dios, mirar hacia Él y confiar en Él, esperando que Él nos hable cuando quiera, pero estar abiertos simplemente a que lo haga. Al hacer otras cosas, nosotros mismos podemos decidir, pero no podemos decidirnos a ser iluminados. No podemos decir que el hermano fulano de tal sabe leer la Biblia y yo también sé leer la Biblia, que él puede recibir luz de la Biblia y que yo también puedo recibir luz de la Biblia. Le es difícil a las personas que piensan así obtener la luz. Algunos santos tal vez digan que aunque no podemos controlar la luz natural, podemos fabricar nuestra propia luz al usar electricidad o al encender lámparas de aceite o velas. Sin embargo, si queremos ser iluminados en asuntos espirituales, no podemos hacer esto. Solo podemos esperar que Dios resplandezca. Si Dios no nos ilumina, ciertamente no debemos fabricar la luz por nosotros mismos, ni buscarla por nuestra propia cuenta. Con respecto a esto, Isaías 50 del 10 al 11 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Yahvé y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuegos y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Este pasaje me acuerdo en un libro que lo comentaba Neil Anderson, esto de luz en la oscuridad o alguna cosa de este tipo, ¿no? Que no sé cómo se llamaba. Ahora no recuerdo. Bueno, Neil Anderson. Y entonces, pues es muy claro, ¿no? Si nosotros estamos en una situación pues, de tribulación o esperando una respuesta, una salida del Señor, tenemos que esperar a que venga la respuesta de Dios, aunque tarde, ¿no? No podemos tratar de forzar nosotros ni encender la luz por nuestra cuenta, es decir, buscar nuestra propia solución. Porque entonces el Señor nos dirá: ¿qué? ¿Tú vas a tirar por ahí por donde tú crees? Pues bueno, hasta luego. Hasta luego, Lucas. Bien. Dice a los que encienden sus propios fuegos y se rodean de teas propias, teas, la energía de la carne, dice: de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Puede que al principio podamos encontrar que nos hemos buscado cierto alivio, pero un poquito más adelante en el camino vamos a vamos a pasar las canutas, ¿verdad? En toda la Biblia, este es el pasaje que habla con más claridad acerca del asunto de ser iluminado. Por un lado, nos indica la manera correcta: si tememos a Dios, obedecemos la voz de Dios, pero si de repente caímos en tinieblas y nos falta la luz, no debemos hacer nada más que confiar en el nombre del Señor, apoyarnos en nuestro Dios y esperar. Esa palabra no nos gusta, pero es así: esperar hasta que resplandezca la luz y el Señor nos muestre
Como dice la palabra también, este es el camino, andad por él, ¿verdad? Resplandezca la luz de Dios. Esto se debe a que solo Dios es luz, solo Dios es la fuente de luz y solo a la luz de Dios podemos ver luz. Por otro lado, este versículo nos advierte que cuando no tenemos luz, no debemos buscar salida por nosotros mismos, encendiendo un fuego o fabricando nuestra propia luz, es decir, nuestras propias soluciones. Si no esperamos a Dios y al contrario nos rodeamos de luz hecha por nosotros, aunque andemos un rato a la luz de nuestro propio fuego, fíjate lo que les decía yo antes, al final en dolor seremos sepultados. Más adelante se cierne la noche todavía más oscura, ¿verdad? Dice, al mismo tiempo, no podemos pedir prestada la luz de otros. Las soluciones que el Señor le da a otros puede que no sean válidas para nosotros, tomando la luz que otros han recibido como si fuera nuestra para nuestro uso. Por ejemplo, supongamos que en una reunión de comunión alguien da testimonio de que al encontrar problemas aceptó la obra de la cruz y así fue bendecido por Dios. Quizá después de oír un testimonio así, cierto hermano se conmueva en gran manera y al regresar a casa se resuelva a aceptar la obra de la cruz de allí en adelante. Aunque esto no es buscar la luz por su propia cuenta ni fabricar luz, es tomar prestada la luz de otros. Es tomar la luz que otros han recibido como si perteneciera a uno mismo. Es decir, yo estoy en una reunión, de repente alguien predica y digo, pues esta es la solución. No tengo que, me la tiene que confirmar el Señor que eso es para mí, que él está usando a ese hermano para hablarme a mí. Porque puede ser para otra persona, puede ser en general, un caso que no se nos, que no nos toque a nosotros. Bueno. Decíamos, esto es tomar la luz que otros han recibido como si perteneciera a nosotros mismos. El que hace esto, dentro de poco, indudablemente abandonará la luz, tal luz, esa luz prestada. Por tanto, la luz prestada no tiene utilidad, no puede tomar el lugar de la verdadera luz. Entre nosotros, los que tememos a Dios y oyen su voz, pero se encuentran en tinieblas, deben recordar entre nosotros, los que temen a Dios y oyen su voz, pero se encuentran en tinieblas, deben recordar que no deberían hacer otra cosa que confiar en Dios, apoyarse en Dios, mirar hacia Él de todo corazón y esperarle tranquilamente, no solo esperarle, sino tranquilamente, y buscar su misericordia una vez más. Es decir, esperar hasta que llegue su respuesta, su solución. Bien. Dice, cuando Dios viene, cuando Dios nos concede su misericordia, la luz de su rostro es nuestra luz, su aparición es nuestra visión y su presencia es nuestra ganancia. Si solo lo tocamos, vemos luz. El momento en que esconde su rostro de nosotros, inmediatamente caemos en tinieblas. Por mucho que nos esforcemos para obtener luz, es inútil. No importa cuánto luchemos, es en vano. No se trata de una falta de disciplina por parte de usted y por eso no puede ver la luz. Y que para mí, por ser un poco piadoso, la luz si viene no es asunto de que usted, por ser un poco perezoso, no puede ver la luz y que yo, por ser un poco diligente, veo la luz. La iluminación no depende de nuestro esfuerzo y lucha, sino de la misericordia de Dios. Qué lástima es que hoy en día haya muchos que fabrican su propia luz al encender lámparas y fuegos propios, ¿verdad? Cuando llegan las tinieblas no esperan el alba hasta que salga el sol. Ellos mismos van y encienden un fuego para fabricar luz por ellos mismos. Dios dice que todos los que encienden un fuego para iluminarse a sí mismos terminarán en dolor. Esto es el decreto de Dios. ¿Qué asunto más serio es este? Que nos sometamos y temamos a Dios acudiendo a Él para recibir misericordia. Epígrafe sexto. La manera de ser iluminados. Ya que la iluminación depende totalmente de la mano soberana de Dios y de su misericordia, entonces, ¿debemos ser completamente pasivos e indiferentes? No, de ninguna manera. Por la enseñanza de la Biblia y en nuestras propias experiencias, vemos que todavía tenemos responsabilidad. En 2 Corintios 4:6 dice, porque el mismo Dios que dijo, de las
tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Este versículo nos dice que Dios ya ha tenido misericordia de nosotros, que ya ha resplandecido sobre nosotros. El Dios que resplandece en nuestros corazones es nuestra luz. Si somos salvos, ya tenemos a Dios en nosotros y ya tenemos luz. Por lo tanto, la pregunta ahora no radica en la manera de pedir luz o de buscar luz, sino en cómo obtener iluminación o permitir que la luz resplandezca. Cuando el sol ya ha salido, no necesitamos buscar el sol otra vez, solo necesitamos recibir su resplandor. Solamente los insensatos buscan el sol cuando ya pasó el alba. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Usted solamente necesita despertarse y entonces recibirá el resplandor. Así que la iluminación es un asunto de obtener, de aceptar. No es asunto de reclamar o buscar. La responsabilidad que tenemos consiste en quitar los velos a fin de aceptar la luz y ser iluminados. Esto incluye por lo menos los puntos siguientes. Y los velos muchas veces son nuestras tradiciones humanas, nuestras preconcepciones, las doctrinas denominacionales, las ideas de otros, ¿eh? Los conceptos equivocados que no queremos cambiar, etc. En primer lugar, dice, debemos desear la iluminación. Debido a que la luz no depende de nuestra petición ni de nuestra búsqueda, sino de que la aceptemos y la recibamos, entonces nuestra disposición a aceptarla y recibirla es la primera condición para ser iluminados. El sol ya ha salido, así que no es necesario que usted busque ni pida que salga el sol. Solo necesita ser alumbrado por la luz y recibir el resplandor de la luz. Yo he puesto aquí una nota, abrir la persiana, ¿no? Si usted es de día, pero usted está todavía en la cama con la persiana bajada, pues no puede ver la luz. Tiene que levantarse y abrir la persiana por lo menos un poquito para que pueda entrar algo de claridad. Si usted no está dispuesto a levantar la persiana cuando ya ha salido el sol, pues porque teme que la luz le diga esto y esto y esto y esto, que usted no quiere ni que lo toquen, pues entonces lógicamente nada. Si usted no está dispuesto a recibir el resplandor, si usted no quiere ser alumbrado, sino que se cubre continuamente, como le digo, tiene la persiana echada, entonces aun cuando salga el sol todos los días, todavía no podrá alumbrarlo a usted. Pasa lo mismo con la luz de la vida. Ya ha resplandecido en nosotros. Hoy en día no esperamos la luz, más bien la luz nos espera a nosotros. La luz está dentro de nosotros esperando constantemente que recibamos su alumbramiento. Por lo tanto, si queremos la iluminación y la aceptamos, podemos ser iluminados. Si no la queremos ni la aceptamos, es difícil que seamos iluminados. Hoy en día, muy pocos realmente desean la iluminación. Algunos no la desean porque en su corazón son indiferentes y otros no la desean porque han decidido rechazarla. Como dice Juan, el que no viene a la luz es porque teme que sus obras sean reprendidas, no quiere que sean reprendidas sus obras malas. En cambio, el que las hace en la luz, el que quiere obrar y estar en la luz, pues va a recibirlo, ¿no? Miles de cosas se han convertido en velos que cubren la luz, cosas que se transforman en velos que cubren la luz, que quitan la luz, que está en nosotros. Si no estamos dispuestos a quitar los velos, seremos personas que no quieren la iluminación y la rechazan. Esas son las preconcepciones que tenemos y no estamos dispuestos a cambiarlas. Entonces, obviamente, no podremos ser iluminados. Este es el problema que tuvieron en el paso de la Pascua Pentecostés, que pues todavía esos cristianos primeros que se convirtieron y que eran todos judíos, obviamente los primeros, pues se negaban a abandonar las prácticas del templo, los sacrificios, todos esos rituales, todas esas cosas, y tenían un pie en el cristianismo y otro pie en el antiguo pacto. Entonces, pues lógicamente estaban ahí a medias, ¿no? Entonces tuvo que venir la destrucción del templo para que realmente se viera y ellos estuvieran dispuestos a reconocer que había una cosa nueva y que lo viejo había cosas que había que dejar, que no servían ya. Y eso es lo que está pasando ahora en esta época de transición
de Pentecostés a la era de tabernáculo. Exactamente lo mismo. Los pentecostales no aceptan la luz nueva porque creen que ya lo tienen todo, porque, pues bueno, una serie de cosas y de conceptos que ustedes están viendo, pues si están siguiendo los vídeos, que no coinciden con todas esas cosas que nos habían enseñado, precisamente en Pentecostés, que estaban erróneas, porque en Pentecostés, aunque había una luz maravillosa, que es la luz de la menorá, no es la luz más nítida y potente, que es la luz de la Shekinah, que está en tabernáculos y que nos hace ver realmente el significado profético de la luz más profunda, la luz que escruta mucho mejor la palabra de Dios y que ve el verdadero significado completo de la palabra de Dios sin confusiones, porque es más nítida, mucho más profunda. No digamos nada de los que están en el atrio de la Pascua, esos ya pues están pues prácticamente casi ciegos del todo. Bien, entonces obviamente no podremos ser iluminados, como decía. Por ejemplo, en la mañana cuando leemos la Biblia y oramos, si realmente deseamos el alumbramiento, sin duda vendrá. Cuando viene la iluminación, entonces podemos ver algo interiormente. Esta visión es nuestro sentir interior. Cuando tenemos cierta consciencia en lo profundo de nuestro ser, esto demuestra que ha llegado el resplandor de la luz. Ahora la pregunta es si vamos a obedecer el sentir de este alumbramiento. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Usted está dispuesto a obedecer? ¿Usted quiere recibir el bautismo Espíritu Santo, pero está dispuesto a obedecer? ¿Ha obedecido ya a lo que Dios le ha mostrado? ¿Ha abandonado esos pecados que el Señor dice que se están interponiendo y que usted quiere que abandone? ¿Ha perdonado? Puede ser, cualquiera de esas cosas, que usted no está dispuesto a obedecer o que el Señor le haya dicho ya esto. También puede ser que algunos que dicen quieren porque no han tenido ninguna manifestación dramática o no han recibido el don de lenguas o otras cosas y piensan que entonces no han recibido el Espíritu Santo. Pero hay algunos que lo reciben sin tener manifestaciones dramáticas y están llenos del Espíritu igualmente, que lo pidieron y el Señor se lo ha dado, pero quiere que anden por fe, por las razones que sean, porque quizás están buscando sensaciones emocionales y el Señor cree que para ellos son perjudiciales. Bien, ahora la pregunta es, repetimos, es si vamos a obedecer ese sentir del alumbramiento. Si obedecemos el sentir de este resplandor y eliminamos ciertas cosas, entonces nos quitamos los velos. De este modo, somos los que deseamos el resplandor de la luz y lo aceptamos. Perdón, un segundito. Discúlpenme, es que hubo una llamada y tuve que atenderla porque la estaba esperando. Decíamos que si no eliminamos las cosas conforme al sentir del resplandor, significa que no estamos dispuestos a quitarnos los velos. Entonces somos los que no quieren el resplandor, que rechazan el resplandor de la luz, por eso no podemos obtenerlo. En segundo lugar, debemos abrir nuestro ser al Señor. Dice, el Señor es luz, estamos viendo, el primer lugar debemos desear la iluminación, en segundo lugar debemos abrir nuestro ser al Señor. El Señor es luz, así que si todo nuestro corazón está dirigido a Él, ciertamente tendremos luz, pero si nos apartamos de Él y nos inclinamos hacia otras cosas, ciertamente no tendremos luz. En 2 Corintios 3:16 dice, cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Este versículo importantísimo. Cuando el Señor se vuelve cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Es decir, cuando el Señor decía a los profetas, volveos a mí, es que estaban caminando en dirección contraria. Escuchaba la voz de Dios en la nuca, volveos a mí. Si el Señor te dice que te vuelves, es que des un giro de 180 grados y camines en dirección contraria. Y eso es lo que les pasa a muchos ahora en Pentecostés, que el Señor les habla, incluso a través del don de interpretación de lenguas y cosas así, ¿no? O dar palabras proféticas, pero luego no las obedecen. Ellos hacen así, ¿cómo? Sí, pero luego continúan caminando. O sea, les entra por un oído, pero rápidamente les sale por el siguiente, por el otro. Entonces, eso, claro, sin tocar la masa cerebral y el espíritu mucho menos, ¿no? Entonces, pues lógicamente, si no nos volvemos a Dios, si no estamos dispuestos a darnos la vuelta y caminar en la dirección que el Señor nos pide caminar, pues lo tenemos muy mal. Bien, en 2 Corintios 3:16 dice, cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando el corazón no está dirigido al Señor, el velo se queda allí.
Pero cuando se vuelve al Señor, el velo es quitado. Luego, uno puede ver al Señor cara a cara, uno puede ver la luz. Cuando quitamos los velos, pues ya podemos ver al Señor cara a cara. Cuando el corazón no está dirigido al Señor, el velo se queda allí, pero cuando se vuelve al Señor, el velo es quitado. Uno no puede ver al Señor cara a cara y uno puede ver la luz. Uno puede ver al Señor cara a cara, y uno puede ver la luz. Por lo tanto, si queremos recibir la iluminación, debemos abrir nuestro ser al Señor y desde lo más profundo de nuestro ser, abandonarnos a Él, poniéndonos delante del Señor sin la más mínima reserva. De esta manera será muy fácil recibir la luz. Aquí viene eso, a mí me pasaba. Yo leía tantos libros buscando, pero en cada libro el Señor me hacía una nueva demanda. Entonces a mí ya me daba miedo incluso hasta seguir leyendo. Pero era tanta la necesidad, era tanto el hambre que no podía sustraerme, tenía que seguir. Y entonces eso me ponía en la tesitura de obedecer o no obedecer. Claro, si el Señor me habla y me dice por aquí, o haz esto, haz lo otro, y no atiendo a eso, pues lógicamente voy a perder la facilidad de escucharle. Y hay algunos que, como no están dispuestos a que el Señor los cambie, los transforme, pues prefieren no ir, ¿verdad? Han cerrado sus ojos y sus oídos para no ver con sus ojos y para no escuchar con sus oídos. No va a ser que tengan que cambiar. Bien. Sin embargo, el problema radica en la dificultad de abrir nuestro ser al Señor. Todavía nos escondemos frecuentemente, todavía nos guardamos. No solo no nos atrevemos a abrir nuestro ser al Señor, ni siquiera nos atrevemos a orar al Señor. Somos como un niño que a veces tiene miedo de ver la cara de sus padres. Cuando sus padres lo llaman, contesta con la boca. Sin embargo, no está dispuesto a venir porque a espaldas de ellos él ha hecho cosas que no puede contarles. Aquí tenemos el asunto, ¿verdad? Está la plasta debajo de la alfombra y entonces para que no se vea la plasta no queremos levantar la alfombra. Muchas personas tienen esta condición delante del Señor. Dice, por tener cosas y asuntos que no agradan al Señor, ellos se esconden y se guardan. Temen que el Señor toque esas cosas y asuntos. Y en tal caso, ¿qué harían? Quizás el Señor quiera que eliminen tales cosas y asuntos, y entonces, ¿qué harían? Tal vez el Señor quiera que se sometan a Él en algo que ellos estiman mucho. Entonces, ¿qué harían? Por ejemplo, el dulce, el vino, una novia, un novio, yo que sé, cosas que el Señor puede querernos quitar porque no nos convienen. Debido a que tienen tanto miedo de ser iluminados por el Señor, no se atreven a abrirle su ser. Por lo tanto, son como una hoja de papel bien enrollada, nunca dispuestos a desplegarse y permitir que Dios escriba las palabras que quiere escribir, ¿verdad? Lo mismo que tener la persiana cerrada para que no entre la luz. Aunque estas personas que no están dispuestas a abrir su ser al Señor siguen usando su mente para escuchar mensajes y leer la Biblia, los mensajes que oyen y la Biblia que leen solo vienen a ser una referencia con la cual juzgan a otros, un instrumento con el cual critican a otros mientras que ellos mismos no reciben la luz. Lo dicen, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Ellos tratan de curar a otros, pero el Señor les habla a ellos o les dice a ellos, no se lo quieren aplicar. Un instrumento con el cual critican a otros mientras que ellos mismos no reciben nada de luz. Esta situación es parecida a la de un hombre que está en un cuarto por la noche. Si el cuarto tiene luz, no puede ver claramente las cosas que están afuera. Si el cuarto está oscuro, puede ver muy claramente las cosas que están afuera. De la misma manera, los que se cierran al Señor son expertos en juzgar y criticar a otros. Entienden claramente la condición de otros, pero no saben nada con respecto a su propia condición. Esto prueba que están totalmente en tinieblas.
Tales personas que no están dispuestas a abrir su ser al Señor, incluso predican y trabajan para el Señor. Aunque ellos mismos no están dispuestos a aceptar la iluminación, pueden persuadir a otros a buscarla. Aunque frecuentemente esperan que el Señor les conceda gracia y que les dé vida abundante para equiparlos y concederles dones para que puedan ministrar y obrar, tienen miedo del resplandor del Señor e incluso lo rechazan. Por lo tanto, las palabras que ministran y las obras que hacen no son más que exhortaciones muertas, que no pueden impartir a los hombres el resplandor vivo. Cuando un hombre no está dispuesto a abrir su ser al Señor, viene a ser vacío y desierto interiormente, oscuro y sin luz. Es semejante a estar en un sótano. No importa cuán brillante sea la luz por fuera, no puede alumbrar el interior. Pero para el que está abierto al Señor, la condición es totalmente diferente. Se entrega completamente y desde el interior hasta el exterior expone todas sus cosas delante del Señor sin ninguna reserva, dejando que la luz de Dios resplandezca. Esto me recuerda una vez más algo que grabamos hace poco, Testimonios blanqueados por la luz, ese pasaje donde el Señor al hombre de la mano seca le dice: ponte en medio y extiende tu mano. Es decir, el Señor quiere que estemos dispuestos a extender nuestros miembros secos, nuestras zonas oscuras delante de Él sin tapujos, ¿verdad? Para que la luz pueda entrar y sanar. Ya sea al oír un mensaje o al leer la Biblia, en cuanto recibe el resplandor de la luz, lo acepta con humildad. Por un lado está triste y por otro adora al Señor. Está triste debido a su propia desolación y fracaso. Adora al Señor por su misericordia y por el resplandor de Dios. Por estar en la luz no ve las fallas de los demás, sino solo sus propias deficiencias. El que tiene la luz de la habitación encendida no puede ver lo que está afuera, no puede ver lo de otros, pero puede ver lo suyo. Así que no condena a otros, solo siente que él mismo es una persona muy despreciable, como un gusano o una larva que no puede alzar la cabeza delante del Señor Santo. También acude a Dios por misericordia, pide que Dios lo salve y está dispuesto a recibir una iluminación más profunda. De esta manera, la luz de Dios lo ilumina continuamente por dentro y la vida de Dios crece en él continuamente. Entonces llega a ser una persona transparente, llena de conciencia. Es humilde, ¿no? Para recibir la luz. Y bien, en tercer lugar, habíamos visto, en primer lugar, como decíamos antes, la manera de ser iluminados, debemos desear la iluminación. En segundo lugar, debemos abrir nuestro ser al Señor. Y en tercer lugar, debemos detenernos. Hay ahí algunos que no están dispuestos a detenerse, pero el Señor los detiene a veces, ¿verdad? Con una desgracia, con una enfermedad. ¿Tú no quieres pararte? Bueno, ya te voy a parar, yo no te preocupes. Me acuerdo un ejemplo, no sé quién lo contaba, una anécdota, era un pastor que el Señor estaba llamando continuamente a escribir un libro, pero como estaba muy ocupado con otras actividades y otras cosas, pues no acaba de obedecer. Así que un día fue a bajar al sótano interior de la casa y por las escaleras dio un paso mal, y cayó por las escaleras y se rompió una pierna, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo: ¿a qué hora tienes tiempo para escribir? ¿Verdad? Pues así nos pasa a veces. El Señor nos tiene que detener. Preconcepciones, ¿verdad? ¿Qué significa detenernos? Consiste en poner fin a nuestro punto de vista, nuestra opinión. Tenemos que estar dispuestos a cambiar de opinión cuando el Señor nos muestra algo que está basado en su palabra. Dice, a nuestra manera de enfocar las cosas, a nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestras palabras, a nuestros conceptos denominacionales, etcétera, etcétera. A las tradiciones, como decía antes, ¿verdad? Todos sabemos que no es fácil detenernos a recibir el vino nuevo, tenemos que estar dispuestos. Solo hay unos pocos que realmente pueden detenerse así. No obstante, ser incapaces de detenernos también es un gran velo, que impide que seamos iluminados. Por ejemplo, cuando algunos hermanos leen la Biblia, siempre lo hacen con sus propios sentimientos e ideas, e introducen sus propios pensamientos en el significado. Por ejemplo, algunos tienen las Biblias muy subrayadas y muy señaladas y todo eso. Entonces, cada vez que leen la Biblia siempre van a lo mismo. Entonces, de alguna manera,
pues llega un tiempo también que debemos cambiar la Biblia y tener una Biblia que no tenga anotaciones ni esté subrayada ni marcada para que el Espíritu haga nuestro énfasis en lo que Él quiere, ¿no? Yo por eso, yo estoy acostumbrado a todos los libros, lo verán por ahí, que yo lo pongo en negrita, a veces lo subrayo, lo resalto y todo eso. El que no quiera, pues esos énfasis que son míos o los que el Señor me hace a mí, lo que tiene que hacer es formatear eso, quitarle eso y, y leerlo tal cual, ¿no? Para que el Señor le enfatice a él esos puntos claros, ¿no? O por lo menos la segunda vez que lo lea. Puede que te interese lo que el Señor me ha mostrado a mí, que es importante, pero lo que más te interesa es que el Señor te muestre lo que es importante a ti, para ti. Entonces, pues deberemos hacer eso. Por eso yo les recomiendo que hagan eso, que si no quieren esos subrayados, pues que formateen el texto. Bien, la Biblia dice claramente Simón Pedro, pero cuando estos lo leen se convierte en Pedro Simón. La Biblia dice claramente Pablo, apóstol de Jesucristo, pero cuando lo leen se convierte en Pablo, apóstol de Cristo Jesús. No es lo mismo Jesucristo que Cristo Jesús, tiene cierta significación. Todo lo hablaba Guasmani también. Yo ahora mismo pues no recuerdo cuál es esa implicación. Entonces no se la voy a decir, obviamente, porque no la recuerdo, pero tiene una diferencia, porque en un lado el tema de la salvación va por delante y en otro es el tema del Cristo, el ungido, el Mesías, ¿no? Esa es diferente. Cuando no están leyendo la palabra de Dios, sus opiniones no se ven, pero en cuanto leen la palabra de Dios, sus opiniones surgen. Por lo tanto, cada vez que leen la Biblia no hay ni un solo pasaje sobre el cual no tenga ya una opinión y sentimiento, y no están dispuestos a que Dios les muestre algo diferente ahí. Sin embargo, no saben que dichas opiniones y sentimientos son madera, heno y hojarasca, es decir, que no tienen ningún valor. Algunos hermanos son así en su ministerio, mientras que predican, sus palabras vuelan por todo el cielo sin un punto central o principal. Empiezan a hablar y hablan de un sitio de la Biblia, van a otro, son como ametralladoras repetidoras de versículos, pero no tienen un objetivo, no te llevan al final a una decisión, a una conclusión, sino que han tocado un montón de puntos que ni siquiera son coherentes y al final uno dice, bueno, ¿y todo esto qué en concreto? No puede sacar esa conclusión. Dice, no tienen un punto central o principal, no tienen un enfoque. Algunos hermanos y hermanas al escuchar el ministerio sencillamente pasan por alto todos los puntos importantes y esenciales, aun después de muchas repeticiones, no sacan lo principal o lo importante. Sin embargo, recuerdan claramente los fragmentos, las palabras no esenciales, las cuales normalmente se olvidan después de hablar. Esto también se debe a que tienen muchos pensamientos y sentimientos que no pueden detener. Les viene todo tal y entonces se dejan distraer, se dejan marear, ¿verdad? Estos hermanos y hermanas que siempre están sumamente ocupados exteriormente, con actividades, con trabajo, con fulanito, con veganito, con tal, y es que en realidad no quieren sentarse con Dios porque no están dispuestos a que Dios les meta el cuchillo, como el sacerdote, y vaya diciendo aquí y aquí y aquí y aquí, vaya diciendo esto hay que quitar, esto hay que quitar, esto hay que quitar. Están simplemente ocupados exteriormente e interiormente se permiten el lujo de imaginaciones fantásticas. No pueden frenar ninguna parte de su ser. Son como martas que están enloquecidos para aquí y para allá con un montón de pensamientos, un montón de cosas, un montón de actividad interior. Bien, siempre están sumamente ocupados exteriormente e interiormente se permiten el lujo de imaginaciones fantásticas, no pueden frenar ninguna parte de su ser. Como consecuencia, no pueden obtener nada de luz. Hay un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. Lucas 10 y Juan 11 hablan de una persona que estaba muy ocupada y a quien no se podía detener, Marta. Lucas 10 relata cuán ocupada estaba exteriormente, mientras que Juan 11 narra cuán activa era interiormente. Podemos decir que toda su persona estaba en un frenesí de actividad, tanto por dentro como por fuera. No solo tenía muchas opiniones y sentimientos, sino que también tenía muchas palabras. No podía ser detenida ni por un momento.
Por lo tanto, ninguna palabra de lo que el Señor le decía podía entrar en ella. Obviamente, no les diga lo que les digas, ellos tienen sus opiniones, tienen sus cosas, tienen mis pensamientos, no, son impenetrables. Hay como fortalezas delante de ellos que les impide llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Yo he puesto aquí una nota de una persona que yo conocí, un hermano cristiano que era muy majo y él venía muchas veces a hablar conmigo y tal, pero él era una persona que tenía opinión para todo y de todo él sabía el que más. Y sin embargo era un pobre hombre que tenía muy poco conocimiento de la palabra de Dios, aunque sí tenía un corazón amoroso para el Señor, ¿no? Me acuerdo que incluso a mí, que yo uno de los negocios que tuve en mi vida fue de hostelería, la cafetería, también restaurante en parte, y él me quería decir a mí cómo se hacía el café y cómo no sé qué, y cómo tenía que hacer esto, por servirte, todo hacer lo otro. Y él nunca había tenido eso, ni había sido un profesional de eso, pero él me quería dar lecciones a mí y era incapaz de recibir lo que yo le decía. Bueno, así son muchos. Ellos ya saben y piensan que saben de todo más que todos. Dice Marta, cuando se encontró con el Señor antes de que el Señor pudiera abrir la boca, ella abrió la suya y le culpó diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, le reprendía hasta el Señor. Como hacía yo, le reprendía a mi autoridad, hasta que un día me dijo, por favor, un día que me fui a acercar a él, por favor, no me reprendas, por favor. Y tal. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor le respondió, tu hermano resucitará. Y enseguida Marta tuvo una opinión y respondió, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella desenvolvió las palabras del Señor tan maravillosamente que el tiempo de la resurrección fue aplazado hasta muchos miles de años después. De nuevo el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Su respuesta de ninguna manera contestó la pregunta que él le había hecho. No oyó en absoluto lo que el Señor había dicho. Tenía muchas opiniones y era muy locuaz, muy habladora. Cuando ella terminó estas palabras, se fue inmediatamente y llamó secretamente a su hermana María diciendo, el maestro está aquí, te llama. Esto fue totalmente algo que se inventó ella, fue su propia idea propuesta para el bien del Señor. Los que son muy locuaces y que tienen muchas opiniones son los que pueden dar sugerencias y expresar opiniones. Tales personas no pueden detenerse en absoluto. Así que están totalmente separadas de la luz por muchos velos y en realidad no pueden ser iluminadas. Hay personas que leen todos los libros del mundo, pero no dejan que ninguno de ellos los cambie y los toque. A lo mejor incluso están viviendo una vida de desorden, o están viviendo con una persona que no están casadas, están en fornicación y siguen y leen todos los libros y de todo el mundo, incluso te siguen en redes y tal. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué no aplicas eso a tu vida? ¿Por qué tu vida no cambia? ¿Por qué no eres transformado? Porque estás lleno de un montón de cosas, de ideas, de conocimientos y tal, y piensas que con eso ya está. No, pero eso no sirve de nada cuando tú no obedeces y lo aplicas a tu vida. El problema de no poder detenerse reside en el hombre. Muchos leen la Biblia sin luz y escuchan el ministerio sin captar los puntos esenciales, no por ser pecaminosos y mundanos, sino por las muchas opiniones, sentimientos, ideas y palabras que tienen. Hablando con propiedad, el pecado y el mundo son como una prenda de vestir ya gastada, la cual no es difícil de quitar, pero nuestras opiniones, sentimientos e ideas no son tan fáciles de desechar. Como aquellos que te siguen y te dicen igual, pero sí, esto ya tal, yo esto lo conozco, yo no sé qué, yo no sé cuánto, de tal, e incluso pues tratan de enseñarte a ti, están preguntando, pero en realidad lo que quieren es enseñarte, en lugar de tratar de aprender, ¿no? Dice, pero nuestras opiniones, sentimientos e ideas no son tan fáciles de desechar. Esta es la razón por la cual hoy en día se han convertido en el velo más serio que tenemos por dentro. Nos impiden obtener el resplandor del Señor. Repito, pero nuestras opiniones, sentimientos e ideas no son tan fáciles de desechar. Esta es la razón por la cual hoy en día se han convertido en el velo más serio
que tenemos por dentro, nos impiden obtener el resplandor del Señor. Esas son nuestras preconcepciones, esas fortalezas que no estamos dispuestos a que sean derribadas también. Derribando argumentos, altiveces, ¿no? Razonamientos, ¿eh? Esas son fortalezas. Por lo tanto, se parapetan detrás de todo eso para que el Señor no los pueda cambiar. Por lo tanto, si queremos ser iluminados, debemos calmarnos y detenernos. No solo deben detenerse nuestras actividades exteriores, incluso las opiniones y sentimientos, ideas, puntos de vista y palabras que hay en nosotros deben detenerse. Cuando una persona que se ha detenido completamente se acerca al Señor, puede recibir simple y sencillamente la palabra del Señor. Todo lo que el Señor diga, todo lo que diga el Señor lo oye y lo entiende. Tremendo, ¿no? Este es el ejemplo que decía yo para relajarnos y detenernos, de las lavadoras, esas centrifugadoras, o digo, que tenían una hélice al fondo, en el fondo, que giraba y entonces hacía girar el agua con la ropa y demás, ¿no? Entonces, cuando usted después ya sacaba la ropa y detenía la lavadora, pues la turbina había dejado de girar, pero el agua todavía seguía, hasta que poco a poco se iba deteniendo. Entonces, cuando paramos nuestra actividad exterior, nuestro interior también va a tener a detenerse, aunque va a tardar algo más, pero también tenemos que calmar nuestros sentimientos cuando estamos delante del Señor y esperar en Él, ¿eh? Y no tener esto y lo otro y para aquí y para allá, sino estar quietos en su presencia, ¿no? Esa es la oración de tabernáculo, la oración del silencio, de quietud, de contemplación. Bueno, avanzamos. Cuando lee la Biblia, no introduce en ella su propia opinión y explicación, más bien al leerla recibe el significado dentro de sí. Señor, si tú estás dispuesto y si tú me muestras algo, aunque eso sea contrario a lo que dice mi pastor, a lo que dice mi papá, a lo que dice mi mamá, yo estoy dispuesto a recibirlo y a obedecerlo, cueste lo que cueste. Al principio da la impresión de no comprender lo que lee, pero cuando viene la luz, los grandes puntos de la Biblia resplandecen en él, proporcionándole revelación. Pasa lo mismo cuando escucha un mensaje. Toda su persona, desde el interior hasta el exterior, espera tranquilamente delante del Señor, deseando oír su hablar. Por consiguiente, cuando las palabras son liberadas, puede captar el punto esencial del mensaje y recibir en su interior la palabra del Señor. Tal persona vamos a escuchar un mensaje, pero no saben, en concreto no saben lo que les ha dicho el Señor. No saben lo que estaba tratando de. Le preguntas al final y pues no, pues me gustó, no me gustó, pero no saben por qué. Por consiguiente, cuando las palabras son liberadas, puede captar el punto esencial del mensaje y recibir en su interior la palabra del Señor. Tal persona, debido a que tiene la capacidad de detenerse, puede recibir sin cesar la palabra viva de Dios, la cual es la luz de Dios, porque la luz de Dios reside en la palabra de Dios. Por lo tanto, el detenernos constituye el tercer requisito para ser iluminado. Estar quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es mi versículo lema. Si usted no está dispuesto a estar quieto, a pararse, a detenerse, a esperar en el Señor, pues lógicamente, en descanso y en reposo será salvo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dice Isaías. Mas dijeron, no andaremos, ¿no? Esa es la pega. Cuando el Espíritu Santo en cuarto lugar, la cosa es que puede detener, la cosa es el lugar que no debemos razonar o argumentar con la luz o contra la luz. Estar dispuesto de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, nuestros argumentos, nuestra altivez, nuestro orgullo. Este es otro requisito básico para ser iluminados. En cuanto tenemos la iluminación y el sentir por dentro, inmediatamente debemos aceptarlo, someternos y actuar en conformidad. No debemos permitir ninguna discusión al respecto. Cuando disputamos con la luz se retira. Y a mí a veces yo no puedo decir que sea muy diligente en esto. Muchas veces el Señor me muestra cosas y me cuesta, pero hay una oración que podemos hacer, Señor, esto es lo que tú quieres, a mí me cuesta, me da miedo, no sé qué. No rebajes el listón, pero espera, Señor, y yo me someteré. Con tu gracia yo me someteré. Dame tiempo, déjame coger resuello, pero dame la valentía que necesito, etcétera. Así debemos orar, ¿no? Bien, cuando el Espíritu Santo lleva a cabo esta obra de iluminación dentro del hombre es un asunto muy frágil y delicado. En cuanto encuentra
En cuanto encuentra resistencia en el hombre, se retira. Es muy fácil que el Espíritu Santo se retire ante nuestra resistencia, porque lo contristamos, ¿verdad? Pero pedirle que regrese resulta muy difícil. Eso suele pasar, ¿verdad? Ay, que el Señor se va como la Sulamita en el Cantar de los Cantares. El Señor quiso abrir y ella tardó en abrirle, entonces, pero entonces quiso salir detrás de él y lo busqué y no lo hallé, ¿verdad? Aun cuando nos confesamos, nos arrepentimos y así obtenemos el perdón del Señor, puede ser que el Espíritu Santo no regrese inmediatamente. Descubrimos una situación parecida al leer el libro de los Cantares. Fíjese, cuando el Señor tocó a la puerta de su amada, ella no la abrió. Más tarde, cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho y fue para abrir la puerta, no pudo encontrar al Señor. Cuando el Señor se esconde de esta manera, nos está castigando, nos está disciplinando. No solo el Espíritu Santo es el que trabaja de esta manera, incluso los que tienen el ministerio del Espíritu Santo trabajan así. Un siervo que conoce a Dios y es usado por Dios siempre se alegra de ayudar a otros. Sin embargo, si usted lo critica o resiste intencionalmente, él no contenderá, no razonará ni discutirá con usted acerca de lo correcto o lo incorrecto. Lo he tratado a muchas personas que se han empeñado sobre todo que no querían aceptar el mensaje de Stephen Jones y demás, y que son personas que el Señor está llamando a cruzar, pero que no están dispuestos a cambiar su seso, ¿no? Yo durante un tiempo, pues, trataba de insistir y demás, hasta que al final algunos tienen que cortar y decir, no, te tengo que dejar por imposible, ¿no? No quieres recibir, pues bueno, ahí te quedas, ¿no? Bien, dice, no razonará ni discutirá con usted acerca de lo correcto y lo incorrecto. El Señor no discute ni nos explica las cosas. Él, cuando nos señala y nos pide que obedezcamos, quizás luego más adelante, después de que hayamos obedecido, Él nos da los argumentos o nos explica el por qué o el para qué. Pero Él lo que quiere es que obedezcamos. Él tiene una sola manera, sencillamente se retira, porque no tiene nada más que decirle a usted y ya no puede ayudarlo. Eso es como usted va con el tren, va en el tren y va el conductor y llega un momento que el Señor le dice por aquí, ¿no? Y usted no quiere ir por aquí, bueno, sigue por otro lado, por otra vía. Entonces el Espíritu Santo se baja en la estación y se sienta ahí a esperar hasta que usted regrese al punto en donde se obedeció y entonces se arrepiente, esté dispuesto a obedecer. Como dice Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 3, en el mensaje, no recuerdo ahora qué iglesia, no sé si es a Éfeso, y dice, mira dónde has caído y arrepiéntete. Mira dónde has caído y arrepiéntete. Ve al punto, regresa al punto donde desobedeciste. Por tanto, la persona a quien le gusta contender es necia y la pérdida que sufre es tremenda. Debemos ejercer mucho cuidado con respecto a una persona que tiene el ministerio del Espíritu Santo. Usted puede criticar libremente a los que andan por la calle, pero no debe criticar libremente a alguien que tiene el ministerio del Espíritu Santo, ni debe disputar con él intencionalmente. Esto no significa que su crítica no esté correcta, ni que su argumento no sea razonable. Tal vez todas sus críticas estén correctas y todos sus argumentos sean razonables. No obstante, una cosa es cierta, en cuanto lo critica y disputa con él, con respecto a usted su ministerio se ha acabado. Tal vez él pueda ayudar a miles de personas, pero a usted no. No rehúsa ayudarlo, más bien no puede ayudarlo. Qué tremendo, qué situación más triste, ¿verdad? Por tanto, con respecto al Espíritu Santo que nos habla en nuestro interior y a los ministros que nos hablan por fuera, no podemos entablar ni crítica ni disputa. La iluminación del Espíritu Santo dentro del hombre no puede ser disputada porque una vez que entre en disputa con él, usted estará en tinieblas por lo menos varios días. Este periodo de oscuridad le servirá de castigo y también de recordatorio. Usted piensa que no importa ofender a Dios una vez porque todavía puede pedir su perdón. Sí, él puede perdonarlo, pero Dios tiene su gobierno. Perdón gubernativo, la mano gubernativa de Dios tarda mucho en levantarse, pero después, una vez que se ha bajado, una vez que se ha levantado, que se baje es muy difícil. Eso se llama el perdón de gobierno. Usted puede pedir su perdón y él puede perdonarlo, pero Dios tiene su gobierno. Usted no puede escaparse del castigo que él tiene para usted.
Y si lo ofende muchas veces, su fin será aún más trágico. En el desierto, el pueblo de Israel disputó continuamente con Dios y le ofendió. Cuando llegaron a Cades Barnea se mostró la mano gubernamental de Dios. Solo pudieron regresar al desierto para vagar. Aunque lloraron y se arrepintieron, resultó imposible restaurar la situación. El punto de no retorno. Así que ya sea la iluminación que recibimos del Espíritu Santo o la iluminación que recibimos de los ministros de la palabra de Dios, debemos obedecerla y no disputar. Esto también es un principio serio en la búsqueda de las cosas espirituales. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, si estamos verdaderamente débiles y no podemos someternos, lo único que podemos decir es esta oración, cuando usted sea débil y no esté dispuesto a obedecer. Es, oh Dios, debo obedecerte en este asunto, pero soy débil. Ten compasión de mí. Esta actitud del corazón todavía pertenece a su misericordia. Y en quinto lugar, decimos, debemos vivir continuamente en la luz. Cuando en cierto asunto recibimos iluminación y así llegamos a conocer la voluntad de Dios, no es cuestión de obedecer una sola vez y con eso basta. Debemos aprender a continuamente mantenernos bajo iluminación que hemos recibido, es decir, obedece y continúa obedeciendo. Esto significa que cuando recibe iluminación en ciertos asuntos, usted debe someterse no solo en ese momento particular, sino continuamente en conformidad con este principio. Estos 5 puntos son la manera de obtener la iluminación. Se los voy a repetir una vez más. Vamos a ver. Para tener la iluminación, primer punto, desear la iluminación. Segundo punto, abrir nuestro ser al Señor. Tercer punto, debemos detenernos, estar dispuestos a parar, a pararnos. Cuarto lugar, no debemos argumentar ni razonar con la luz, no debemos disputar con el Señor, con la luz. Y en quinto lugar, debemos vivir continuamente en la luz. ¿De acuerdo? Dice, estos 5 puntos son la manera de obtener la iluminación. Si delante del Señor prestamos la debida atención a estos 5 puntos, podemos obtener iluminación frecuente y vivir en la luz. En esta etapa, cualquier clase de guía que necesitemos por dentro, Dios nos la dará. Cualquier clase de luz que nos haga falta, Dios nos la mostrará. Y cualquier crecimiento que necesite nuestra vida, Dios, por medio del resplandor de la luz, hará que nuestra vida tenga tal crecimiento. Que el Señor nos conceda su gracia. Amén y amén, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, este ha sido este capítulo. Espero que les sirva. A mí me parece que es un capítulo importante para que tengamos en vida y luz y su relación. Y nada, como les dije, el próximo día continuamos con Daniel, profeta de las edades, pues será el capítulo 13 y 14 o algo así, y el siguiente vídeo también pues veremos el 15 y el 16, ya saben que haremos de ese libro. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y les emplazo para que mañana, o si no, pues el lunes, si no ocurre nada será mañana, no el lunes, y si tienen un fin de semana por medio y no nos vemos, pues que el fin de semana el Señor nos renueve en espíritu, alma y cuerpo. Como lo dicho, les emplazo como siempre para el próximo vídeo. Hasta entonces, pásenlo bien.